Bueno, como todos saben, hemos estado durante mucho tiempo preconizando la idea de que el modelo del globalismo es el modelo chino. Y creo que de una forma o de otra no nos falta razón, pero encontré esta magnífica entrevista del doctor Suárez Pinto, donde se aclaran unos puntos que me gustaría compartir con ustedes. Es decir, la visión que hemos expuesto hasta el momento corresponde al hecho mismo de que desde la década del 70, pues China pasó de una forma o de otra a estar en cierta afinidad con Estados Unidos para combatir a Rusia, a la antigua ex Unión Soviética. Y se hicieron toda una serie de peripecias con Nixon y Kissinger para lograr este objetivo. Esto nos daba la idea de que desde aquel momento ya había avanzado completamente la penetración de esa oligarquía financiera de una forma o de otra, aunque no directamente. Sin embargo, estos puntos de vista expuestos en esta entrevista nos llaman la atención sobremanera y las consideramos muy acertadas. No decimos que sean la razón, posiblemente, ciertamente desde el principio, ya todo está de una forma o de otra ajustado para el fin tal y como lo habíamos expuesto nosotros, es decir, de que China desde ese entonces ya se intentaba que fuera el poder mundial que es actualmente, para insertar ese poder mundial como el poder de la globalización, es decir, como el centro mismo o el modelo a seguir por la globalización. Pero sin embargo pudiera ser esta versión muy atinada con esta entrevista tan inteligente, una versión colateral muy llamativa. Así pues les pondremos el pequeño segmento, la entrevista es extensísima, el pequeño segmento que nos interesa de unos 10 minutos lo expondremos íntegramente y lo terminaremos discutiendo después. Entonces hay unidades políticas con asiento territorial, que después serán los estados. Pero al mismo tiempo hay pueblos nómades que todavía no se han asentado y que no desean asentarse. ¿Qué son esos pueblos nómades? Son unidades políticas sin asiento territorial. No desean asentarse, ni desean tampoco conquistar a esas unidades políticas con asiento territorial, solo desean saquearlas. En términos modernos, la unidad política con asiento territorial devino en el Estado-Nación. Y la unidad política sin asiento territorial, conservando la esencia misma, su esencia que era el saqueo de los pueblos, devino en lo que yo denomino la oligarquía financiera internacional. Esos son los dos grandes actores, es decir, las fuerzas nacionales, los Estados-Nación, y las fuerzas transnacionales. De las fuerzas transnacionales hoy en juego hay dos importantes. Hay muchas fuerzas transnacionales, pero hay las dos más importantes en este escenario, en el teatro internacional. Una es la oligarquía financiera internacional. No digo el capitalismo financiero internacional. ¿Por qué? Porque es solo el sector de ese capitalismo que con intencionalidad política quiere usar la política para la construcción de su modo de vida y de su forma de ver el mundo, es decir, de un poder propio. Y después, la petrooligarquía islámica. La petrooligarquía islámica, cuyo núcleo central es Arabia Saudita, es un nuevo actor internacional también transnacional. Y después quedan los estados grandes sobrevivientes que tienen juego real en la política. Estados Unidos por una parte, Rusia, Alemania y China. Obviamente, también hay otros estados que juegan, como Turquía, como Brasil, por supuesto, pero los grandes actores están ahí. Si Estados Unidos, Rusia, Alemania y China. Entonces, si decimos primero esto, podemos clarificar de qué vamos a hablar para poder entender. Es decir, ¿a qué está jugando la oligarquía financiera internacional? ¿A qué juega la petrooligarquía islámica? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Rusia y qué pasa en China? Ahora, eso acabas de mostrar esos países concretos dominantes, ¿no? Que de alguna manera tienen un rol importante en este concierto internacional. Son los estados subordinantes. Claro. Los estados subordinantes. Subordinantes, o sea, tienen a todo el resto subordinado a ellos. Tal cual. ¿No? ¿Qué pito juega, por ejemplo, Inglaterra en todo esto? Bueno, que no lo mencionaste. Inglaterra juega un papel fundamental porque
Yo te hablé de la oligarquía financiera internacional. Francia. Esta oligarquía financiera internacional, ¿no es cierto? Es decir, que es parte del capital financiero internacional, aquellos que hacen política del capital financiero internacional, esta oligarquía financiera internacional tuvo, a partir de 1815, con la derrota de Napoleón, su asiento en Inglaterra. Hay una alianza entre la oligarquía financiera internacional y el poder británico, que es constitutiva del Imperio Británico. El Imperio Británico, que se va a constituir después de la derrota de Napoleón, que era el poder que desafiaba al poder británico, tiene dos patas, la élite política británica y la oligarquía financiera internacional. Inglaterra nunca dejó de jugar ese papel, ese papel de sede central de la oligarquía financiera internacional y de alianza con esa oligarquía. Si bien es cierto que a partir de 1911, cuando se crea la Reserva Federal, esta oligarquía financiera internacional traslada parte de su poder a los Estados Unidos, porque siempre necesita un Estado. La oligarquía financiera internacional, por más que puede hoy hacer golpes de mercado, que son tan destructivos como un bombardeo de una fuerza aérea, sin embargo sigue necesitando de un Estado fuerte para que le pegue el garrote a los estados díscolos. Entonces buscó primero la alianza con Inglaterra y después la alianza con los Estados Unidos. Entonces Inglaterra es fundamental porque sigue siendo la sede principal de la oligarquía financiera internacional. Y en esta, digamos, oligarquía financiera internacional que llamamos el poder internacional del dinero, de alguna manera. Aquello que, ¿no es cierto?, la encíclica 40º ano se llamó el imperialismo internacional del dinero. Exacto. Fue muy clara, creo que es el documento más claro para determinar los actores de la política internacional que hizo el Vaticano, cuando determinó el concepto del imperialismo internacional del dinero. Ahora, ellos al no tener patria, no tener espacio, no tener territorio, bien acabas de comentar que juega a través de estos países que son los dominantes de alguna manera, o los que subordinan al resto. ¿Hasta qué punto le son fieles o hasta qué punto esa oligarquía financiera puede algún día dar un revés y decir, ahora nos interesa otros actores? Bueno, eso es un juego de permanente tensión, ¿no es cierto? Hay una lealtad alguna, nadie tiene lealtad con nadie, ¿no es cierto? La oligarquía financiera internacional construye su alianza con Inglaterra después de la caída de Napoleón en 1815. Después va a buscar la alianza con los Estados Unidos y ahí se constituye la Reserva Federal. Es decir, el hito que marca la alianza entre la élite política norteamericana y la oligarquía financiera mundial es la constitución de la Reserva Federal. Hoy yo te podría decir que esa oligarquía financiera internacional está buscando una nueva alianza con el nuevo poder emergente. Es decir, buscó la alianza con Inglaterra, que era el poder emergente que había derrotado a Francia. Cuando vio que el áurea británico iba para abajo y había un nuevo poder emergente del otro lado del Atlántico, que los Estados Unidos buscó la alianza con ese poder. Pero esa alianza es también dañina para quien la acepta. ¿Por qué? Porque de alianza suele transformarse en cooptación absoluta. Es decir, el Estado aliado comienza, si no tiene su precaución, a perder el poder y en realidad quien termina mandando en los Estados es la oligarquía y no la ley de conducción política. Y ahora esa misma oligarquía financiera internacional mira al otro gran poder emergente del mundo de los últimos 20 años. Ese poder emergente del mundo es China. Y entonces ahí, esa oligarquía financiera internacional, ¿cuál sería su intención con China? ¿Qué es lo que quieren proponerles a los chinos? Si los chinos van a aceptar o no, está por verse. ¿El negocio cuál es? Es decirle a China, que es el último Estado que tiene el poder financiero controlado en su propio territorio, o sea, el único Estado que tiene el poder financiero estatal, decirle, bueno, ustedes liberalicen el sistema financiero en China, liberalicen los bancos, entreguen el sistema financiero, y ustedes, los miembros del partido, serán los más ricos, y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, por los siglos de los siglos. Es decir, hacer lo mismo que hicieron con Estados Unidos. Eso es lo que la oligarquía financiera internacional le quiere proponer, o ya le está proponiendo, al poder chino. El poder chino, ¿qué es? El poder chino es el partido y el ejército. Ahora, ahí hay, como en todos lados, tensiones entre un ala del partido que estaría dispuesta a aceptarlo y otra que no, y entre el ejército que ha sido siempre el guardián del nacionalismo. Y vos sabés que en China las cosas se resuelven de manera no
No muy convencional. Es decir, si hay un sector del partido que quisiese aceptar, sabe que el ejército está dispuesto a matarlos a todos. Claro. Entonces, por ahora, nadie acepta la propuesta. Pero eso es un por ahora. No sabemos si dentro de un tiempo el ejército se parte, hay menores resistencia de las dos alas que conforman el partido y entonces China liberaliza su sistema financiero. Cuando vos veas, o cuando nuestro público que me está oyendo, vea que China liberaliza el sistema financiero, así que el Estado pierda el control del sistema financiero, quiere decir que ahí ya se produjo un pacto entre la oligarquía financiera mundial y el poder político chino. Supongamos que acepte. Bueno, como vemos, la diferencia entre esta tesis y la que nosotros estábamos sosteniendo, de que China ya era desde hace rato el instrumento para la globalización, cosa que, por cierto, en Davos el presidente chino prácticamente lo demostró, es decir, fue el abanderado del libre comercio en la reunión de Davos, pero este señor extremadamente bien preparado está planteando otra cosa, que todavía ese pacto realmente no se ha producido a fondo y que China sigue siendo una interrogante que tiene dos caminos a seguir y que en uno de ellos puede ser la subordinación, pero en otro puede ser el alzamiento contra este sistema financiero mundialista. Es decir, cualquiera de las dos versiones, de una forma o de otra, pudiera ser creíble. Traigo esta porque es una versión diferente a la que nosotros hemos sustentado permanentemente y me parece muy justo aclarar los términos y exponer este magnífico análisis que sin duda tiene mucho que decir. En fin, en otros capítulos quizás continuaremos con el tema, pero por ahora lo que hemos dicho nos basta para aclarar un punto tan importante como este. Y una vez aclarado este punto, creo que tendremos un mejor horizonte para entenderlo todo. Hasta otra ocasión.